Bienvenidos, estimados estudiantes, al curso de microbiología médica. En el video de hoy abordaremos las bases microbiológicas de las infecciones de vías respiratorias superiores. Estas son las competencias a las que tributan. Pueden revisarlas posteriormente en la conferencia que se les compartirá en la plataforma. De igual manera, tenemos objetivos del componente curricular, que es establecer diagnósticos sindrómicos coherentes con los datos clínicos y sanitarios, proponiendo manejo integral según los ciclos de vida y basado en la evidencia científica. Como objetivo integrador tenemos describir las características microbiológicas y mecanismos de transmisión de las infecciones de vías respiratorias superiores, asociándolas con las medidas de prevención y control. Como objetivos propios de la clase, tenemos mencionar los principales agentes etiológicos de las infecciones respiratorias superiores, describir la epidemiología, los cuadros clínicos de las principales infecciones de las vías respiratorias superiores y señalar el abordaje diagnóstico y terapéutico de las principales infecciones de vías respiratorias superiores. Como sumario, abordaremos infecciones de origen viral, centrándonos en el resfriado común, y también abordaremos infecciones bacterianas, donde describiremos faringitis, laringitis, otitis media aguda y sinusitis. Como introducción, tendríamos que plantearnos 4 cuestionamientos. Primero, definir o recordar qué es una infección. Una infección no es más que la invasión, la multiplicación de agentes patógenos, dependientemente de la etiología, ya sean virus, bacterias, parásitos, hongos, pero una infección no es más que la invasión y la multiplicación de estos microorganismos en un tejido o en un órgano. Como segundo cuestionamiento, tendríamos que recordar un poco de anatomía y establecer cómo se divide el aparato respiratorio. El aparato respiratorio se divide en 2 partes: vía respiratoria superior, vía respiratoria inferior. En esta clase abordaremos únicamente las afectaciones en la vía respiratoria superior. Y como tercer cuestionamiento, tendríamos que recordar o establecer cuáles serían las formas de transmisión de las enfermedades respiratorias. Con la pandemia que hemos vivido en los últimos años, es muy probable que ustedes manejen muy bien cuáles serían las vías de transmisión de estas enfermedades. Sabemos de que a través de las gotitas que se emiten al hablar, al estornudar, el estrecho contacto de persona a persona, la superficie contaminada con secreciones respiratorias, el tocar estas superficies y luego inocular de manera directa estos microorganismos que nosotros con los cuales contaminamos nuestras manos al tocar una superficie contaminada. Al llevar nuestras manos contaminadas a zonas como la conjuntiva de los ojos, inoculamos al microorganismo de manera directa y es una forma de transmisión. Y por último, tendríamos que establecer cuáles vendrían siendo las medidas de prevención de las infecciones respiratorias superiores. Y eso lo podemos determinar o establecer tomando en cuenta cuáles son las vías de transmisión o las maneras en las cuales éstas se transmiten, y lo abordaremos un poco más adelante. Las enfermedades del sistema respiratorio representan una de las principales causas de atención en la consulta médica en nuestro país. Cuando ustedes estén en el internado o cuando estén en el servicio social, notarán que lo que acude más a la consulta, sobre todo en los niños o en el área de pediatría, van a ser cuadros respiratorios. Y generalmente estos cuadros respiratorios son de origen viral. Los virus respiratorios son patógenos importantes en la pediatría, y estos están asociados al clima. Y entonces ustedes van a notar de que son más frecuentes en determinadas épocas del año, sobre todo en las épocas lluviosas. Generalmente un niño puede llegar a presentar entre 6 a 8 episodios al año de un resfriado común.
En el caso de los lactantes también pueden presentarlo, pero en ello existe algo que hay que tomar muy en cuenta y es el hecho de que estos niños tienen una mayor tendencia a debutar como un resfriado común, pero a evolucionar con una afectación a nivel de la vía respiratoria inferior. Las infecciones respiratorias son causa frecuente de hospitalización en niños menores de 2 años, por lo que les mencionaba previamente. Y en cuanto a lo que es el manejo con esta, las infecciones de las vías respiratorias son una de las indicaciones más frecuentes o de las patologías con las cuales se prescribe con mayor frecuencia los antibióticos. Esto ha sido alarmante en los últimos años por el hecho del aumento en la resistencia bacteriana, ya que en ocasiones no se da un adecuado manejo de las infecciones respiratorias superiores, porque en ocasiones el origen es de tipo viral, pero algunos pacientes son manejados con antibióticos y de esta manera se contribuye a generar lo que es la resistencia bacteriana a los antibióticos. Una adecuada evaluación y valoración de los signos de infección respiratoria aguda es clave para que ustedes como médicos eviten la inapropiada y la excesiva prescripción de los antibióticos. Acá tenemos un esquema donde podemos recordar cuáles son los componentes anatómicos de la vía respiratoria superior, donde tenemos la boca, las fosas nasales, los senos paranasales, la laringe, la faringe, perdón, posteriormente la laringe y también tendríamos la tráquea. Y las afectaciones o los cuadros que vamos a tener son una nasofaringitis aguda, la sinusitis aguda en los senos paranasales, las amigdalitis agudas, las laringitis o las traqueitis también agudas o la laringitis obstructiva aguda. Y otras enfermedades infecciosas como la gripe, perdón, y la faringitis estreptocóxica. El resfriado común es el primer cuadro que abordaremos. Estas son, como hemos venido mencionando, infecciones del tracto respiratorio superior que van a afectar a todas las mucosas que están recubiertas por epitelio respiratorio. Lo característico de este tipo de afección es que la invasión por estos patógenos que son de origen viral, el daño que genera en la célula es una lisis celular, es una destrucción de la célula y también está asociado a una importante respuesta inflamatoria, que es lo que contribuye a la aparición de los síntomas propios o característicos del resfriado común. Este cuadro es el diagnóstico más frecuente en la atención primaria, sobre todo en niños, y van a ver que en los niños, sobre todo en la etapa escolar, el hecho de que los niños interactúan con otros, están en una misma aula y en ocasiones tienen cierto grado de hacinamiento, esto favorece que los niños transmitan este tipo de infecciones. El resfriado común es un síndrome que se caracteriza por congestión nasal, rinorrea, estornudos, lagrimeo, irritación nasofaringea, tos y malestar general. Y en ocasiones puede acompañarse de fiebre, pero generalmente el niño o el paciente afectado es afebril. Un niño puede sufrir una media de 4 a 8 episodios anuales de resfriado común en los primeros 10 años de vida de este niño y generalmente son más frecuentes cuando estos tienen menos de 3 años, especialmente en los niños escolarizados, como les mencionaba previamente. Y ustedes se preguntarán, pero si presenta tantos cuadros, ¿por qué no genera una inmunidad a este tipo de afección? Y esto es debido a que existe una gran diversidad de serotipos y esto impide el desarrollo de una inmunidad absoluta. En cuanto a la etiología, como les había mencionado previamente, esta es de tipo viral y el principal virus asociado al resfriado común es el rinovirus, responsable en prácticamente la mitad de los casos de resfriado común.
el porcentaje va de 30 a un 50%. También tenemos el virus de la influenza, coronavirus y otros que son menos frecuentes como el virus sincitial respiratorio, parainfluenza, metaneumovirus. También tenemos enterovirus y adenovirus. En cuanto a la epidemiología, este tipo de cuadro, como lo que es el resfriado común, tiene una distribución mundial y está asociado a los cambios en el clima y predominan los cuadros durante el invierno. La transmisión es aérea, también por contacto, la mano con objetos o con secreciones respiratorias, ya sean superficie u objetos que esté manipulando. Y también existe la transmisión fecal oral específicamente para los virus como el adenovirus y el coronavirus, que tienen sus particularidades. En cuanto a la clínica del resfriado común, estas manifestaciones ustedes ya se las deben de saber porque ustedes me imagino que han experimentado en múltiples ocasiones cuadros de resfriado común. Los síntomas propios son tos, tos seca, estornudos, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta. Son los síntomas más habituales, pero también se pueden presentar otros síntomas, como es una tos que sea de un grado leve a moderado, tos seca, dolor de cabeza, puede estar asociado a fiebre y también puede existir malestar general leve. En algunas ocasiones se pueden dar escalofríos y estos son un síntoma temprano del resfriado común. Los signos que vamos a encontrar en el paciente es edema y enrojecimiento a nivel nasal y a nivel faríngeo. La afección por rinovirus generalmente dura hasta 7 días, aunque la tos de tipo no productiva puede llegar a persistir entre 2 o 3 semanas. En relación al adenovirus, puede que algunos cuadros pasen como subclínicos, pero el virus puede persistir durante meses en el huésped. Con relación a parainfluenza, un rasgo característico en la clínica de este es la odinofagia que caracteriza al cuadro. Y el coronavirus generalmente tiene un cuadro muy similar a la afección por rinovirus, ya que tiene la secreción nasal, el malestar general y generalmente está sin fiebre, pero también puede llegar a presentar tos o odinofagia y en algunos días puede llegar a debutar con disnea. Otros síntomas característicos puede ser la pérdida del gusto, la pérdida del olfato en estos pacientes con afectación por coronavirus. Y algo muy relevante de la afectación por el coronavirus es que en ocasiones puede llegar a evolucionar a una neumonía o a una insuficiencia respiratoria aguda. Con relación a las complicaciones por el resfriado común, este se puede complicar con una otitis media aguda, una sinusitis, una bronquitis o una neumonía. Las infecciones bacterianas secundarias que se dan en un cuadro primario de resfriado común se dan sobre todo en los niños. Ahora abordaremos un poco de las características más relevantes de los 5 virus que estamos abordando que están asociados a las infecciones de vías respiratorias superiores. Pero como mirábamos al inicio de la clase, son más virus los que pueden llegar a provocar este tipo de afecciones, pero en esta clase abordaremos únicamente estos 5. El rinovirus pertenece a la familia Picornaviridae, es de tipo ARN monocatenario, carece de envoltura y este tiene un rasgo característico y es que sobreviven horas en superficies ambientales. Estos se pueden aislar de las secreciones nasofaringeas, también pueden encontrarse en la garganta o secreciones orales y raramente causan enfermedad de vías respiratorias bajas en individuos sanos, pero sí se ha asociado a aumentar lo que son las exacerbaciones de asma en pacientes asmáticos.
Existen 150 serotipos y podemos encontrar títulos altos del virus en las secreciones nasales entre 2 a 4 días después de la exposición a este, y se puede asociar este hallazgo con una enfermedad grave. A partir de este momento, las concentraciones virales van a ir disminuyendo, aunque la enfermedad persista, y en ocasiones todavía el virus puede ser detectable hasta después de 3 semanas. Estos son los agentes más comúnmente obtenidos en las personas que presentan cuadros de resfriado común. El adenovirus es el siguiente virus que abordaremos. Este pertenece a la familia Adenoviridae, es de tipo ADN bicatenario, no tiene envoltura, y tiene la singularidad de contar con una estructura denominada fibra, que es una estructura proteica que sirve para la adherencia viral. También vamos a encontrar estas pequeñas estructuras que se denominan caxómeros de exona en toda la cápside del virus. También vamos a encontrar los taxómeros de pentona, que estos están ubicados en los 12 vértices del virus. Tanto las exonas como las pentonas y las fibras fungen como antígenos. Y la base de la pentona tiene una actividad parecida a la de una toxina que produce aparición rápida de efectos citopáticos y de desprendimiento de las células de la superficie. Estos adenovirus pueden replicarse y pueden llegar a producir también afectaciones tanto en aparato respiratorio como en aparato digestivo, urinario, así como en el ojo. El coronavirus pertenece a la familia Coronaviridae, es de tipo ARN monocatenario, es un virus envuelto y en su superficie contiene grandes espigas que están ampliamente espaciadas en forma de palo de golf, y estas pueden simular una corona solar. A diferencia de la mayoría de los virus con envoltura, al contar con esta estructura que es la corona, que está formada por glucoproteína, esto le permite a este virus soportar las condiciones del tubo digestivo y diseminarse por la vía fecal oral. Este contiene el genoma más grande entre los virus ARN de cadena positiva. Y podemos encontrar el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo, el MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, y el que está circulando actualmente o en los últimos años, que es el SARS-CoV-2, que es el responsable de la pandemia del COVID-19, que se caracteriza por presentar una enfermedad respiratoria de leve a severa. Luego tenemos el virus de la influenza, que pertenece a la familia Orthomyxoviridae, es de tipo ARN monocatenario, es envuelto, y esto rasgo determina la variación antigénica del virus y la inmunidad que se establece en el huésped. Este tiene en su superficie glucoproteínas como es la hemaglutinina y la neuraminidasa. También cuenta con espigas. Dado el carácter segmentado del genoma de este virus, cuando una célula se infecta simultáneamente con dos virus diferentes en un determinado tipo, las mezclas de los segmentos del gen progenitor pueden ensamblarse en viriones de la progenie, y este fenómeno recibe el nombre de reagrupamiento genético y puede llegar a producir cambios súbitos en el antígeno de la superficie viral. Por tanto, este virus desarrolla constantemente un reensamble genético. Es responsable de epidemias mundiales, dado a la mutabilidad y la alta frecuencia de reagrupamiento genético. Se dan estos múltiples cambios antigénicos en la proteína de la superficie del mismo. Y por último tenemos el virus de la parainfluenza, que pertenece a la familia Paramyxoviridae, es de tipo ARN monocatenario, es un virus envuelto, tiene actividad hemaglutinina, neuraminidasa, y también contiene proteína F que cumple dos funciones:
fusión de la membrana y de hemolicina. Este es responsable de cuadros graves de enfermedad de vías respiratorias en niños lactantes y preescolares, sobre todo el tipo 1, 2 y 3. Abordaremos un poco de la epidemiología de estos 5 virus. Generalmente estos tienen una distribución mundial. El rinovirus, las tasas de infección son mayores en niños lactantes y en niños. Y generalmente este grupo etario siempre van a ser sintomáticos, a diferencia de los adultos, que con frecuencia son pacientes asintomáticos. Un adulto puede llegar a presentar en promedio entre 1 a 2 ataques al año. La prevalencia de afectaciones por rinovirus es más baja en verano y la transmisión, como ya lo hemos hablado, es a través de contacto cercano o por medio de las secreciones respiratorias contaminadas con el virus. Estos rinovirus pueden sobrevivir durante horas en superficies ambientales contaminadas y se puede dar la autoinoculación después de la contaminación manual y en ocasión y se ha llegado a considerar, que este es el modo de propagación más importante de la infección por este virus. El coronavirus tiene una distribución mundial a excepción de SARS y MERS. Causa entre el 15 al 30% de todos los cuadros de resfriados y se estima que la frecuencia de afectación por este es la mitad que por rinovirus. Los adenovirus están presentes en todo el año, son los tipos o los serotipos que tienen afectación respiratoria son el 1, 2, 3, 5 y 7 y son responsables de hasta el 3% de las enfermedades respiratorias en la población general. Con relación a la influenza humana, los transmisores predominantes van a ser los niños escolares y esto está dado o asociado a ciertos factores como es el hacinamiento en las escuelas que favorece la transmisión del virus en aerosol. El periodo entre los brotes epidémicos de influenza tiende a ser de entre 2 a 3 años para el tipo A y para el tipo B de entre 3 a 6 años. Cada 10 a 40 años, cuando aparece un nuevo subtipo de influenza, sobreviene una pandemia y esto es debido a ese reordenamiento genético de esta. El virus para influenza, encontramos que el tipo 3 es el más frecuente, se ha encontrado en 2/3 de los lactantes que son infectados durante un año. El tipo 3 tiende a ser endémico, el tipo 1 y 2 es responsable de epidemias y el tipo 4 solamente causa una infección moderada en las vías respiratorias superiores en niños y adultos. Estos son responsables de provocar brotes hospitalarios y en ocasiones estos presentan reinfecciones frecuentes durante toda la vida. En niños y en adultos inmunodeprimidos vamos a encontrar que estos pacientes son susceptibles a infecciones graves por parainfluenza. Y el tipo 4 generalmente no causa una enfermedad grave, incluso cuando se está dando la primera infección por este tipo. Con relación a la patogenia del resfriado común, abordaremos la afectación por 2 virus, el rinovirus y el adenovirus. Ambos comparten la puerta de entrada, que es la vía respiratoria alta a través de la nariz, la boca o la inoculación en los ojos. El rinovirus se replica únicamente en la superficie del epitelio de la mucosa nasal, a diferencia del adenovirus, que su replicación la puede desarrollar a nivel del epitelio de las vías respiratorias, también a nivel del tubo digestivo o de la conjuntiva. Estos virus inician su replicación en el interior de la célula y generalmente la replicación se va a limitar al epitelio superficial de la mucosa. El efecto que estos inducen en una célula afectada es un cambio citolítico de las células epiteliales, que no es más que los cambios morfológicos y bioquímicos que se dan en la célula, llegando a la lisis de la misma debido al proceso de replicación del virus en su interior. Entonces, ¿qué es el resultado final? La destrucción o la lisis celular, como observamos en la imagen. Generalmente los cambios
histopatológicos se van a limitar a la submucosa y el epitelio superficial y consisten en una respuesta inflamatoria caracterizada por edema, infiltración celular leve. También vamos a encontrar que la secreción nasal aumenta en cantidad y en concentraciones de proteína. Y las células infectadas también segregan bradicinina e histamina que van a inducir otros cambios, como es la vasodilatación, el aumento de la secreción y también el edema asociado a la infiltración celular leve. Con relación al adenovirus, este no suele diseminarse más allá de los ganglios linfáticos regionales y en las células linfoides lo que este provoca es una infección de tipo latente, se queda ahí. Con relación a la inmunidad, el rinovirus se da con la afectación por rinovirus, se da la aparición de anticuerpos neutralizantes de las secreciones nasales en paralelo a los anticuerpos séricos. Y debido a que la recuperación de la enfermedad generalmente precede a la aparición de los anticuerpos, se cree que lo que es la recuperación no depende meramente de los anticuerpos. Sin embargo, se puede lograr la eliminación final de la infección con la aparición de los anticuerpos. Los títulos en las secreciones nasales aparecen a los 2 o 4 días de la exposición y estos pueden durar hasta 3 semanas. Y a mayor título de virus, más evidente lo que es la sintomatología. Con relación al adenovirus, este induce una inmunidad efectiva y duradera contra la reinfección. Se da la aparición de anticuerpos neutralizantes circulantes asociados a la resistencia a la enfermedad clínica y los anticuerpos maternos protegen a los lactantes contra las infecciones respiratorias severas. En adultos normales, saludables, tienen anticuerpos contra varios tipos. Ahora abordaremos un poco de la patogenia por el coronavirus. Este cuadro tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días. La puerta de entrada para este virus es la vía respiratoria y este virus tiene tropismo por las células epiteliales de la vía respiratoria y también del tracto gastrointestinal. El virus del COVID entra por la vía respiratoria superior y este desciende hacia los alvéolos, donde generalmente el virus, previamente da la afectación de la vía aérea superior y da los síntomas propios de un resfriado común. Se da la replicación en los epitelios de la vía respiratoria superior y esto se puede dar a una temperatura de entre 33 a 35 grados, pero también se ha visto que el SARS puede replicarse a 37 grados centígrados y estos también tienen efectos citolíticos en las células epiteliales. También pueden invadir riñón, hígado, intestino delgado y esto lo vamos a ver más adelante, que les voy a explicar de qué manera ellos llegan a órganos distantes. Generalmente estas infecciones se limitan a las vías respiratorias superiores, pero este puede llegar a alcanzar la vía aérea inferior y el virus a través de las proteínas en espiga que están en su superficie se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que la podemos encontrar a nivel de la vía respiratoria. Los últimos estudios han determinado que se puede encontrar a nivel de las células alveolares tipo 1 y 2, también las células epiteliales, fibroblastos, células endoteliales y macrófagos. Pero en un estudio se determinó que más del 85% está presente en los neumocitos de tipo 2. Por tanto, la célula principal afectada por este virus en el pulmón es el neumocito tipo 2 del alveolo, donde este virus, al acoplarse con el receptor de la angiotensina 2 a través de lo que es la proteína en espiga del virus,
este se une o se fija a esta célula, como es el neumocito tipo 2. Y este virus se va a replicar en esta célula. Por tanto, la persona debuta con el cuadro de insuficiencia respiratoria y este acoplamiento o esta unión de la angiotensina 2 con estos receptores, perdón, con la espiga del virus, es lo que provoca o lo que el responsable de las complicaciones del COVID-19. Luego de que se da la unión del virus a través de la espiga con el receptor de la angiotensina 2, se da la endocitosis del complejo viral. Luego de que el virus ya entró, inicia la replicación del virus a nivel de la célula. Y este luego puede llegar al sistema circulatorio y se puede ir a otras estructuras donde también podemos encontrar receptores para la angiotensina 2 y se va a fijar a esto y va a generar la afectación en estos órganos y de esta manera es como el paciente se puede llegar a complicar y desarrollar una falla orgánica múltiple. Se ha visto de que en condiciones patológicas como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, la expresión de la angiotensina 2 está incrementada de estos receptores. Entonces vamos a encontrar que en este tipo de pacientes el riesgo de presentar COVID-19 de forma severa y fatal va a ser mayor, porque obviamente va a tener más receptores a los cuales el virus se va a poder unir a través de la proteína de espiga. Ahora hablaremos un poco de la influenza humana. Existen tres tipos: influenza A, influenza B, influenza C. Ustedes pueden revisar en la conferencia las características propias de cada tipo, pero vamos a mencionar los rasgos más importantes. Por ejemplo, con influenza A tiene una gran variabilidad antigénica, puede producir cambios, influenza B puede producir cambios antigénicos y la influenza C se caracteriza por tener inestabilidad antigénica. Influenza A es la responsable de la mayoría de los casos de influenza epidémica y de todas las pandemias. Influenza B, raros casos, llega a causar epidemia y la influenza C es de tipo esporádica, solo produce una enfermedad leve en individuos inmunodeprimidos. Algo característico de este virus son las glucoproteínas, hemaglutinina y neuraminidasa. La hemaglutinina, dentro de todas las funciones que esta tiene, vamos a mencionar dos de las principales, que esta permite fijar la partícula viral a la célula huésped susceptible y es el principal antígeno contra el cual se dirigen los anticuerpos neutralizantes. También tiene la función de aglutinar eritrocitos. La neuraminidasa facilita la liberación de partículas virales en la superficie de células infectadas durante el proceso de gemación y es posible que ayude al virus a abrirse camino a través de la capa de mucina para poder alcanzar las células dianas. La envoltura lipídica derivada de las células va a rodear la partícula del virus. Estos también, como el adenovirus y el rinovirus, llevan a la lisis celular y desencadenan una respuesta inflamatoria. Y hablaremos un poco de ese reensamble genético que este virus experimenta, ya que es el rango más característico de este. El virus de la influenza es notable debido a los frecuentes cambios antigénicos que ocurren en las glucoproteínas, hemaglutinina y neuraminidasa, que son dos antígenos de la superficie del virus de la influenza que va a sufrir estas variaciones antigénicas que son independientes entre sí. Podemos encontrar un reensamble genético cuando se está dando la infección por dos virus diferentes de un determinado tipo. Como este virus tiene su genoma, tiene ese carácter segmentado,
permite que se dé la mezcla de los segmentos del gen progenitor que se ensambla con viriones de la progenie. Y vamos a encontrar dos tipos de variaciones. La variación antigénica mayor o salto antigénico, donde se genera una cepa nueva, y vamos a tener la variación antigénica menor o deriva antigénica, donde lo que ocurre son mutaciones puntuales. La variación antigénica mayor es la que genera los principales cambios antigénicos en la hemaglutinina y en la neuraminidasa, y es el responsable de las pandemias. Acá se dan cambios drásticos en la secuencia de una proteína de la superficie viral causada por el reagrupamiento genético con una cepa no relacionada, y de esta manera se da la aparición de un nuevo subtipo. Solo el tipo de influenza A experimenta variación antigénica mayor. En cambio, las mutaciones puntuales producen epidemias anuales y el cambio puede llegar a ser gradual. Cambios pequeños en la antigenicidad se podrían dar debido a las mutaciones que experimentan las glucoproteínas, ya sea la hemaglutinina o la neuraminidasa. Con respecto a la patogenia de estas generalmente entran a la vía aérea. Estas evaden lo que es la respuesta inmune propia de la vía aérea, ya que evitan el reflejo toxígeno, y de esta manera estos virus no son expulsados como una respuesta inmune de defensa, no son eliminados, y esto les permite que estos puedan infectar a las células del epitelio respiratorio. También evaden su destrucción a través de la neutralización por inmunoglobulina A, que son anticuerpos que ya son preexistentes, y también evitan o inactivan a inhibidores inespecíficos de las secreciones mucosas. Pronto se llegan a producir viriones descendientes que se van a diseminar a las células adyacentes, donde se va a dar lo que es la replicación del virus en el interior de las células epiteliales afectadas. La neuraminidasa viral va a reducir la viscosidad de la película mucosa, y esto hace que obviamente queden expuestas lo que es la superficie epitelial, y de esta manera los receptores de la superficie celular quedan descubiertos, y esto favorece también la propagación del fluido que contiene virus a las porciones inferiores del tracto respiratorio. Las infecciones por influenza generalmente causan una destrucción de la mucosa superficial del sistema respiratorio, pero estos no afectan la capa basal del epitelio. Vamos a encontrar edema e infiltración mononuclear en respuesta a la liberación de citocinas, también el interferón, y en respuesta a la secreción de interferón y citocinas es que encontramos síntomas sistémicos. También podemos encontrar que las células epiteliales pueden llegar a morir, y esto es debido a la replicación viral que se da en el interior de los mismos. Esta destrucción celular o la lisis celular asociada a la descamación de la mucosa superficial, asociada al edema, a la infiltración por mononucleares, que es resultado, es el reflejo de la acción de las citocinas, también es lo que provoca los síntomas locales. Se ha visto que la infección por influenza humana puede llegar a aumentar lo que es la susceptibilidad de estos pacientes a infecciones por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Haemophilus influenza. Otro de los daños propios de la afección por influenza es la pérdida de depuración por los cilios. También se da la disfunción de las células fagocíticas y también el medio de multiplicación bacteriana enriquecido por el exudado alveolar. La inmunidad es de larga duración y es específica del subtipo. Solo los anticuerpos contra hemaglutinina y neuraminidasa son protectores, pero también puede ocurrir reinfección con el mismo virus. Los tres tipos de virus de influenza no tienen relación antigénica, por tanto no se va a dar una protección cruzada.
Generalmente el periodo de incubación de la afectación por el virus de la influenza es de 1 a 4 días y la eliminación del virus inicia el día anterior al inicio de los síntomas. El punto máximo se da a las 24 horas y permanece elevada durante 1 a 2 días y disminuye en los próximos 5 días. Con relación a la sintomatología, los síntomas son similares a los del resfriado común: dolor de garganta, escalofrío, escurrimiento nasal, tos seca, pero acá existe fiebre. La fiebre es mayor de 38 grados, hay malestar general, los ojos irritados, dolor muscular y molestias corporales, dolor de cabeza. Este virus ataca principalmente la vía respiratoria superior. Y lo característico en cuanto a clínica de este es el dolor de garganta u odinofagia y también la fiebre que da en estos pacientes. En los niños la fiebre tiende a ser más alta y también en los niños existe una mayor frecuencia de manifestaciones gastrointestinales como es el vómito. También los niños pueden llegar a presentar convulsiones febriles, es decir, aumenta la temperatura de 38 más y los niños pueden llegar a presentar estas convulsiones. Las complicaciones en niños principalmente las convulsiones febriles. También se puede dar una neumonía viral grave, sobre todo cuando se da la afectación por el tipo influenza A. También puede dar inicio como un cuadro viral por influenza, pero puede complicarse con una sobreinfección bacteriana y desarrollar una neumonía bacteriana sobreagregada. También se puede dar miositis, síndrome de Rey, que vemos acá una niña con esta afectación, y también se pueden dar síndromes neurológicos como es una encefalopatía, encefalitis postgripal, que se puede dar entre 2 a 3 semanas después y este tipo autoinmunitario. También se puede dar el síndrome de Guillain-Barré, que es la debilidad muscular que puede iniciar en las porciones, en los miembros inferiores y esta va ascendiendo. Eh, los grupos de riesgo son adultos mayores, niños muy pequeños, personas con afecciones médicas subyacentes, es decir, con enfermedades de base, también personas que tengan problemas pulmonares, renales, cardíacos, diabetes, cáncer o inmunodepresión. En la norma de nuestro país existe establecido cómo sería o existe definido la enfermedad tipo influenza, con abreviatura ETI, que es todo paciente de cualquier edad con historia de aparición súbita de fiebre superior a 38 grados asociado a tos o dolor de garganta en los últimos 10 días en ausencia de otros diagnósticos. Este sería un paciente categorizado como enfermedad tipo influenza. En cuanto al diagnóstico del resfriado común, principalmente el diagnóstico va a ser clínico. Nosotros únicamente con la clínica del paciente podemos establecer el diagnóstico de un resfriado común porque este es un cuadro que es muy característico y no requiere de una confirmación por diagnóstico a través de técnicas de laboratorio ni biológico específico. No existen hallazgos clínicos distintivos que permitan un hallazgo etiológico, de los resfriados causados por rinovirus versus otro virus. Entonces nosotros establecemos el diagnóstico de resfriado común, pero no podemos determinar cuál sería el agente etiológico responsable del mismo. Pero por clínica podríamos, a través de rasgos característicos de esto, podríamos establecer cuál podría ser realmente el agente causal. Rinovirus, generalmente los cuadros van a ser cuadros afebriles o que presentan una febrícula. En la afectación por adenovirus vamos a encontrar afectación ocular como es queratitis, conjuntivitis. La afectación por enterovirus y coronavirus presenta manifestaciones gastrointestinales como la diarrea, y la afectación por influenza tiene la característica de presentar odinofagia. Ya cuando
requiera el paciente de pruebas de laboratorio, de un diagnóstico de laboratorio, tenemos que manejar primero cuáles serían las muestras que tendríamos que recolectar para poder aplicar estas pruebas de laboratorio. Las muestras son hisopados, lavado bronquialveolar, lavado o aspirados nasofaringeo. Los hisopados pueden ser nasales o nasofaringeos y la recolección de estas muestras se tiene que dar dentro de los 3 días posteriores al inicio de los síntomas. Las pruebas de laboratorio son la detección del antígeno, ya que el antígeno viral en células exfoliadas de aspirados nasales se pueden estudiar utilizando anticuerpos fluorescentes, se pueden realizar técnicas de inmunoanálisis, inmunofluorescencia directa e indirecta, siendo la inmunofluorescencia indirecta la técnica de elección para el diagnóstico de parainfluenza. También se puede llegar a realizar el aislamiento viral, pero a través de cultivo, pero este no es una práctica habitual por el largo tiempo que se requiere para poder realizarlo y también por el medio que se requiere para realizar el cultivo. También podemos realizar PCR, que es una prueba sensible y específica para influenza. Esta prueba permite la identificación del tipo y de la cepa del virus de la gripe, en el caso de la influenza, y el PCR, el diagnóstico de elección para el coronavirus. La serología se puede realizar para diagnosticar la afección, sobre todo con influenza, a través de la inhibición de la hemaglutinación. También se pueden utilizar otras técnicas como es ELISA, sueros pares, que se realizan en la fase aguda y de convalescencia. Y también se puede realizar una seroepidemiología. Ahora abordaremos otro cuadro clínico de afectación en la vía respiratoria superior, que es el CRUD o laringotraqueitis. Esta no es más que una afección que genera inflamación de la laringe y la tráquea, y esta afecta a niños entre 6 meses a 6 años. Este inicia como un cuadro de resfriado que poco a poco va evolucionando a una tos característica que se denomina tos perruna. Las vías aéreas que están por debajo de las cuerdas vocales generalmente son las que se estrechan y esto es lo que causa una respiración ruidosa y dificultosa. Se caracteriza este cuadro de Crut por una obstrucción respiratoria que es provocada por esa inflamación que se da en la laringe y en las estructuras relacionadas y se manifiesta con ronquera, tos, taquipnea, taquicardia, retracción subesternal en casos que pueden ser graves. Este cuadro ha recibido el término anglosajón de Crut porque quiere decir llorar fuerte. Y en cuanto a la etiología, generalmente está provocado por varios virus, entre ellos rinovirus, enterovirus, virus sincitial respiratorio, virus de la influenza, bocavirus, adenovirus, pero el principal agente etiológico del CRUD es el virus de la parainfluenza tipo 1, 2 y 3. Estos son responsables de más del 75 al 90% de los casos de CRUD. Cuando el virus de la parainfluenza solo afecta la nariz y la garganta, provoca un síndrome de resfriado común o una faringitis. Pero cuando este virus afecta la laringe y la tráquea superior, sobre todo el virus de la parainfluenza tipo 2, es cuando se da el CRUD. Y cuando este se extiende a tráquea y a bronquios inferiores, especialmente el virus de la parainfluenza tipo 3, puede llegar a provocar neumonía y bronquiolitis, sobre todo en los niños menores de 6 meses. Esto es lo característico, que es el edema de la laringe y la tráquea, y las manifestaciones clínicas son la tos. La tos perruna es lo característico y esta tiene una particularidad y es que usualmente es nocturna. También los niños pueden presentar disfonía, se puede percibir un estridor inspiratorio y expiratorio,
La voz es ronca, existe dificultad respiratoria con retracciones supraclaviculares y esternales. También se puede observar presentar taquipnea, taquicardia, la fiebre que puede ser de leve a moderada y puede llegar a tener un aspecto tóxico. A la exploración con laringoscopía se puede observar una epiglotis normal, pero a nivel subglótico se puede apreciar edema, hiperemia y en ocasiones un exudado fibrinoso. Pero hay que destacar que la laringoscopía no es una exploración que se realiza de manera habitual. Ustedes podían establecer el diagnóstico con la clínica, sobre todo con esto, la tos perruna y de predominio nocturno. Con relación a la inmunidad por el virus de la parainfluenza, el tipo 1, 2 y 3 son serotipos distintos que carecen de neutralización cruzada significativa. Los anticuerpos maternos en lactantes no evitan la infección o la enfermedad, pero sí pueden llegar a evitar cuadros graves. Una infección natural puede llegar a estimular la producción de inmunoglobulina A, que es protectora, y ayuda a que estos desaparezcan rápido. La respuesta inmunitaria a la infección inicial es específica del tipo, pero con infecciones repetidas la respuesta se vuelve menos específica y las reacciones cruzadas se pueden dar. Los anticuerpos existentes de infecciones anteriores modifican el curso de la enfermedad y estos llegan a ser cuadros más leves. En el caso de las reinfecciones habituales, el cuadro puede llegar a ser más leve. Con relación a la patogenia, vamos a encontrar que generalmente en los pacientes inmunocompetentes la afectación va a ser a nivel del epitelio respiratorio superior. La viremia es infrecuente y este genera un cuadro de resfriado común, donde lo que se da es la invasión de las células epiteliales, la replicación del virus en el interior de la célula provoca un efecto citolítico y se da la destrucción de las mismas. En los niños menores de 6 meses o de 6 meses a 18 meses, la afectación se puede dar a nivel de la laringe y la parte superior de la tráquea y es cuando encontramos el cuadro de Cruz, que está asociado sobre todo a los tipos 1 y 2 del virus de la parainfluenza. Y esto se da hasta en un 3% de los casos de infección por él. Y en la parte inferior, como habíamos mencionado previamente, puede darse una neumonía o una bronquiolitis, sobre todo por el virus tipo 3. Existen factores que determinan la gravedad del cuadro y es cuando se da lo que es la presencia de proteasas, inmunidad e hiperreactividad de la vía respiratoria con producción de inmunoglobulina E. La producción de anticuerpos de tipo inmunoglobulina E específicos del virus durante las infecciones primarias se ha asociado con una gravedad de la enfermedad. Estos factores que determinan la gravedad de la enfermedad no están claros aún, pero sí incluyen propiedades virales y del hospedero. El periodo de incubación de este virus es de 5 a 6 días y la eliminación del virus se da entre una semana tras el inicio de la enfermedad y pueden estar presentes hasta las 4 semanas, sobre todo con el tipo 3 y a veces a varios días antes de los síntomas. La principal complicación que se da en la infección por el virus de parainfluenza es la otitis media aguda. Y con respecto a las medidas de prevención del resfriado común y del croup, tenemos las medidas de prevención que todos podemos implementar y que las hemos venido implementando durante los últimos años para la pandemia del COVID-19, que es el lavado frecuente de las manos, ventilar más los espacios, evitar besos y contactos muy cercanos, taparse la boca al toser, al estornudar,
También otras medidas son la limpieza de la superficie, sobre todo cuando tenemos a alguien que está con un cuadro respiratorio. También se tiene que evitar tocar ojos, nariz y boca. También se tiene que establecer lo que es el distanciamiento social y el uso constante de mascarilla. También existen vacunas para el SARS-CoV-2, donde encontramos distintos tipos de vacunas: AstraZeneca, Moderna, Sputnik, Johnson, Pfizer y Sinopharm, que es la última que ha entrado. También influenza se puede aplicar una vacuna. Esta vacuna es anual y se aplica en niños de 6 meses a 18 años de edad. También se va a aplicar en las personas con alto riesgo, o personas que presentan comorbilidades o personas que trabajan en el ámbito de la salud. Estas vacunas se vuelven obsoletas continuamente a medida que van surgiendo nuevas variantes antigénicas del virus de la influenza. Ahora abordaremos las infecciones bacterianas de las vías aéreas superiores. Vamos a abordar únicamente 4 bacterias, pero podemos encontrar afectación por otro tipo de bacterias y de hecho en los cuadros que abordaremos podemos tener agentes etiológicos de tipo bacteriano y virales. La primera bacteria que abordaremos es Bordetella pertussis, que este es un cocobacilo pequeño, es gram negativo, posee cápsula y un rasgo característico de este es que es un miembro regular de la microbiota respiratoria normal y este es altamente contagioso. Tenemos estreptococos piógenes, que son cocos gram positivos que están agrupados en cadena, como se observa en la imagen. Son cocos y estos se agrupan en cadenas. Este es sensible a la bacitracina y pertenece al grupo A. Es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Este es el principal patógeno humano asociado con la invasión local o sistémica y a trastornos inmunológicos post-estreptocóxicos. Este causa faringitis purulenta y es una de las especies patógenas humanas más importantes, sobre todo por esto. Corynebacterium dicteriae es un bacilo gram positivo y este en uno de sus extremos posee tumefacciones, como se ve en esta imagen, que le dan una forma de palillo de tambor. Existen 4 biotipos, y estos producen potentes exotoxinas. Esta bacteria se encuentra en el sistema respiratorio, también la podemos encontrar en la piel, en las heridas o en la piel de personas infectadas o portadores normales. Haemophilus influenzae es una bacteria gram negativa, son pleomórficas, es un miembro regular de la microbiota respiratoria normal y su morfología va a depender tanto de la duración de la incubación como del medio. De 6 a 8 horas en un medio enriquecido predominan formas cocobacilares pequeñas. Más tarde hay una presencia de bacilos más largos de forma acentuadamente pleomórfica. La mayoría de los organismos de Haemophilus influenzae en la microbiota normal de la vía respiratoria no están encapsulados y se conocen como no tipificables. La cápsula es antigénica y esta tiene una función antifagocítica y esto es el principal factor de virulencia para Haemophilus influenzae. Este no produce exotoxinas. Bueno, tenemos el cuadro clínico de la tosferina, que es una infección respiratoria altamente contagiosa de resolución lenta, donde se pueden dar episodios de tos que pueden prolongarse durante 3 meses o más. Este tipo de cuadro, la población con mayor riesgo de presentarlo son niños no inmunizados, niños que no han sido vacunados contra esta bacteria. Disminuye la respuesta inmune causando una infección secundaria.
Es decir, el paciente inicia con un cuadro de tosferina, pero la disminución de la respuesta inmune lo hace susceptible de desarrollar una infección secundaria. Este cuadro puede comenzar como un resfriado común, sin embargo, a diferencia del resfriado común, la tos puede durar más tiempo. Los síntomas de la tosferina generalmente aparecen entre 5 a 10 días después de haber estado en contacto con las bacterias que causan la enfermedad y a veces pueden pasar hasta 3 semanas antes de que aparezcan los síntomas. La patogenia va a estar dada primero por la entrada de la bacteria a través de las vías respiratorias. Este microorganismo se adhiere a través de los factores de virulencia como es la toxina pertussis, la hemaglutinina filamentosa, la pertactina y los pilis, ya que estos favorecen lo que es la adhesión del microorganismo. Y este se multiplica en la superficie epitelial de la tráquea, bronquio y estos mecanismos van a llegar a interferir con la acción ciliar. Luego se liberan toxinas y sustancias que van a irritar las células de la superficie, provocando tos y marcada linfocitosis. Las toxinas que se liberan son la citotoxina traqueal, que esta destruye las células respiratorias ciliadas y estimula la liberación de interleucina 1. También interfiere de forma específica en la síntesis de ADN. Tenemos la toxina dermonecrótica, que esta induce una destrucción tisular localizada. Y tenemos también la toxina adenilato ciclasa, que esta produce un trastorno de quimiotaxis y bactericida en los leucocitos y conduce o genera un edema local. Se da la destrucción de las células y puede existir necrosis de partes del epitelio e infiltración polimorfonuclear con inflamación peribronquial y se puede llegar a establecer una neumonía intersticial. Cuando se da la obstrucción de los bronquiolos más pequeños, estos tapones mucosos pueden llegar a producir atelectasia y disminuir la oxigenación de la sangre. En cuanto a la clínica de este, vamos a encontrar que se va a dividir en 3 etapas. La etapa catarral, que puede ir desde la semana 0 a la semana 2, y acá se dan los primeros síntomas. Esta puede caracterizarse por el moqueo, fiebre baja, tos leve ocasional, y en esta etapa es muy contagiosa. En la etapa paroxística se da después de la semana 2 y puede llegar hasta la semana 8 o incluso se puede extender hasta las 10 semanas. Se caracteriza porque se da una linfocitosis absoluta. Los síntomas son accesos de mucha tos rápida seguido de un sonido de inspiración intensa y ruidosa. Se puede dar vómitos y agotamiento después de los accesos de tos llamados paroxismos, y la tos en esta fase, en esta etapa, desarrolla un carácter explosivo y característico que recibe el nombre de coqueluche al inhalar. El coqueluche y las principales complicaciones ocurren predominantemente en los lactantes. La tos paroxística va a predominar en niños mayores y en adultos. La última etapa es la etapa de recuperación o la convalecencia, que es lenta. Este puede durar entre 2 a 3 semanas y muchas personas son susceptibles a otras infecciones respiratorias por varios meses. La recuperación va a ser gradual, se alivia la tos, pero pueden regresar en ocasiones accesos de tos. El diagnóstico se puede establecer a través del cultivo, donde los microorganismos se identifican por tinción de inmunofluorescencia o por aglutinación. También se pueden detectar con anticuerpos fluorescentes directos, y esta prueba tiene una sensibilidad del 50%. El PCR es el método más sensible. Se puede realizar serología con producción de inmunoglobulina A, G y también inmunoglobulina M, que se da después de la exposición a Bordetella pertussis, después de las 3 semanas. La prevención se puede dar a través de la vacunación en los niños menores de 7 años con la vacuna DPT. En los niños
En nuestro país, el esquema nacional contempla la aplicación de pentavalente en los niños de 2, 4 y 6 meses. Y luego en los niños de 18 meses y 6 años se aplica la DPT. Las complicaciones de la infección por Bordetella pertussis son neumonía por Bordetella o por una sobreinfección debido a la disminución de la inmunidad en estos pacientes, y pocas veces la tosferina se acompaña de complicaciones graves o potencialmente mortales como convulsiones y encefalopatía. Otro cuadro de afectación de la vía respiratoria superior es la faringitis, que no es más que la inflamación de la faringe con consecuente dolor, edema y mucosa faríngea eritematosa. La etiología puede ser de tipo viral y bacteriana. Acá abordaremos este patógeno que es el Streptococcus pyogenes, pero si ustedes pueden apreciar, son muchos virus que pueden llegar a provocar una faringitis y son muchas bacterias que pueden llegar a provocar una faringitis. El síntoma cardinal de la faringitis es la odinofagia, pero también se pueden dar síntomas inespecíficos como fiebre o febrícula, cefalea, astenia, mialgias, y en niños también se pueden presentar síntomas abdominales y gastrointestinales. Cuando la faringitis es de tipo viral, el diagnóstico es principalmente clínico. En cambio, la faringitis de tipo bacteriana, el diagnóstico puede ser clínico y puede ser de laboratorio. Son pocas las características clínicas que van a permitir identificar a los agentes causales. Algunos microorganismos pueden llegar a presentar cuadros clínicos específicos. Y acá tenemos diagnósticos diferenciales de la faringitis por distintos virus. Entonces ustedes pueden ver la afectación por estos virus, cuál es el rasgo característico. Esto lo pueden revisar posteriormente en la conferencia. De igual manera, acá en esta clase les presentamos rasgos característicos de la faringitis de origen viral y de la faringitis de origen bacteriana que pueden revisar posteriormente. Ahora hablaremos de Streptococcus pyogenes. Este tiene determinantes de patogenicidad, tanto estructurales como extracelulares. Los estructurales son los propios de la bacteria, como es la cápsula, que es rica en ácido hialurónico, la proteína M, proteínas T, R y la proteína F, que estos juegan un papel muy importante en la patogenia por esta bacteria. También estos tienen una función antifagocitaria y tenemos otros componentes estructurales como el ácido lipotecoico, que está presente en la fibra, que favorece lo que es la adherencia. Dentro de los determinantes de patogenicidad extracelares tenemos las estreptolicinas, o también conocidas como hemolicinas. Son la S y la O. Estas comparten el hecho de que producen hemólisis, pero la estreptolicina S es un péptido de bajo peso molecular, es termolábil, es un mal inmunógeno y es resistente al oxígeno. Este produce la hemólisis por fosfolípidos. La estreptolicina O es termoestable, es más citotóxico, es un buen inmunógeno e induce el ASLO. Esta estreptolicina O altera la integridad de la membrana de las células epiteliales de los neutrófilos y macrófagos del huésped mediante la formación de poros. Así permite la internalización de la bacteria y la muerte de las células del sistema inmunitario, ya que estos poros resultan de la alteración de la integridad de la membrana e induce la apoptosis de la célula. Esta estreptolicina O se combina cuantitativamente con la antiestreptolicina O ASLO, que es un anticuerpo que permanece en los humanos después de una infección con cualquier estreptococo que produzca estreptolicina O. Este fenómeno forma la base de una prueba cuantitativa para el anticuerpo. Títulos altos de ASLO de entre 160 a 200 unidades se consideran altos y sugieren una infección reciente por Streptococcus pyogenes o niveles de anticuerpos persistentemente altos causados por una respuesta inmune exagerada a una anterior exposición en una persona hipersensible.
Luego tenemos el otro determinante extracelular, que es la toxina eritrogénica, o también conocida como exotoxina pirógena. Este es responsable del exantema, que es la escarlatina. Esta es un superantígeno y está asociado a los procesos invasivos. También es responsable de algunas manifestaciones del síndrome de shock tóxico estreptocóxico, de la fascitis necrotizante, también de la fiebre, y es el determinante de las cepas responsables de la escarlatina. En cuanto a la patogenia, Streptococcus pyogenes entra a través de la nasofaringe. Se da la colonización de este debido a que este se adhiere al epitelio por medio de un pili en la superficie cubierto por ácido lipoteicoico. Pero esta adherencia o esta interacción es débil entre el ácido lipoteicoico y los sitios de uno de los ácidos grasos de fibronectina de las células epiteliales. La adherencia posterior implica a la proteína M y a la proteína F y a otras adhesinas que interaccionan con los receptores específicos de las células del organismo anfitrión. La invasión a las células epiteliales por Streptococcus pyogenes es un proceso que es mediado por la proteína F y por la proteína M, y se considera que la internalización es importante tanto para el mantenimiento de infecciones persistentes como para la invasión de tejidos profundos. La proteína M inicia el proceso de invasión uniéndose a la fibronectina de las células epiteliales, que posteriormente van a interactuar con los receptores alfa 5 y beta 1 de las células epiteliales. Esta unión induce cambios en la estructura de la célula del huésped y el reordenamiento del citoesqueleto de esta célula puede llegar a la conformación de invaginaciones que favorecen el proceso de endocitosis de la bacteria en la célula del huésped. Luego se da lo que es la lesión y la inflamación, y existe la posibilidad de que la proteína M se libere en la superficie bacteriana por medio de proteasas que derivan de la propia bacteria o del huésped, y esto influye en la virulencia por Streptococcus pyogenes. En este estado extracelular, la proteína M soluble contribuye a la activación de la cascada de la coagulación. Las plaquetas son activadas para formar complejos con los neutrófilos y los monocitos y se da una respuesta inflamatoria. También se ha visto que la proteína M tiene un efecto en lo que es la opsonización y la fagocitosis, ya que esta funge como un antifagocitario, ya que existen proteínas inhibidoras del complemento como el factor H que se unen a la proteína M y ayudan a dificultar la deposición del complemento sobre la bacteria. El factor H es un componente regulador del sistema complemento que inhibe la deposición de oxonina C3b a la bacteria, uniéndose a la región C de la proteína M, permitiendo que Streptococcus pyogenes persiste en los tejidos infectados. Asimismo, la proteína M se puede unir al fibrinógeno y esta unión también impide la deposición de C3 convertasa del complemento, que es la que se encarga de escindir el componente C3 en C3A y C3B, y de esta manera reduce la cantidad de oxonina. También la proteína M se ha visto de que evita la maduración del fagosoma. La invasión se da a través de la hialuronidasa, ya que esta lo que hace es degradar el ácido hialurónico de la matriz extracelular, y esto favorece lo que es la propagación de la bacteria en los tejidos. También podemos encontrar procesos no supurados provocados por la infección por estreptococos. Para que se den estos procesos no supurados, tiene que existir una infección previa por Streptococcus pyogenes.
Esto siempre se va a dar posterior a una infección por estreptococcus B, beta hemolítico del grupo A, y ocurre presentándose como una inflamación difusa del tejido conectivo. Esto no es una enfermedad infecciosa, por lo tanto no vamos a encontrar microorganismos en las lesiones. El Streptococcus representa el estímulo antigénico de esta enfermedad a través de la proteína M, a la cual se une el monocito y lo activa. Este monocito activado va a entrar al torrente circulatorio y va a estimular lo que es la producción de anticuerpos antiestreptolicina por los linfocitos B, que intentan destruir a el estreptococo invasor. En los tejidos, el monocito se va a convertir en un macrófago que va a presentar el antígeno a los linfocitos T, los cuales al ser activados van a producir linfocinas que van a iniciar el proceso inflamatorio en los tejidos circundantes. Se ha demostrado que la proteína M de serotipos productores de la fiebre reumática posee epítopos que dan reacciones cruzadas con componentes cardíacos que dan las reacciones cruzadas entre el polisacárido del estreptococo del grupo A y la glucoproteína aislada de las válvulas cardíacas. Una manifestación histológica característica de esto son los nódulos de Ashcroft y es una reacción celular característica de la carditis reumática. Se da la producción de estos autoanticuerpos que van a lesionar las estructuras de las válvulas cardíacas. Y estos anticuerpos generados a partir de linfocitos amigdalinos o de la sangre periférica de pacientes infectados por Streptococcus pyogenes van a reaccionar de forma cruzada con proteínas, con la proteína de miosina, y estos anticuerpos dirigidos contra la miosina y la N-acetil beta de glucosamina aislada reaccionan contra el endotelio valvular humano en pacientes con fiebre reumática. Se va a dar la formación de los complejos antígeno-anticuerpos y se da lo que es la lesión en estas estructuras por el depósito de los anticuerpos y se da el establecimiento del proceso autoinmunitario. En cuanto a los cuadros clínicos, vamos a tener los cuadros supurados, donde la afectación puede ser tanto a nivel respiratorio como a nivel de la piel y tejido blando. A nivel del sistema respiratorio podemos encontrar faringoamigdalitis, sinusitis, otitis media aguda, neumonía. Y a nivel de la piel y tejido blando tenemos piodermia o impétigo, erisipela, escarlatina, infecciones de heridas y quemaduras, celulitis y fascitis necrotizante. Las complicaciones no supuradas son la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Algo importante es el hecho de que cuando el origen de la infección es a nivel de la piel, el tiempo de establecimiento de estos cuadros tiende a ser más prolongado, de hasta 3 semanas. De hasta 6 semanas, perdón. En cambio, si la afectación es a nivel respiratorio, el establecimiento de estas complicaciones no supuradas puede ser en la fiebre reumática de 3 a 4 semanas y los hallazgos clínicos son fiebre, nódulo subcutáneo, poliarteritis reumática y carditis. En el caso de la glomerulonefritis se puede establecer de 10 a 3 semanas posterior al cuadro inicial en la vía aérea y clínicamente va a presentar hematuria, albuminuria, edema, hipertensión. En cuanto al diagnóstico de la infección por estreptococo, el gold estándar en cuanto a diagnóstico por laboratorio es el cultivo, pero hay que resaltar que la faringitis, su principal diagnóstico es por la clínica. Pero cuando lleguemos a necesitar de establecer una confirmación diagnóstica a través de técnicas de laboratorio, podemos utilizar la observación directa a través de la tinción de Gram o con tinta china, como se observa acá, donde observamos a los cocos dispuestos en cadena.
También se puede dar la identificación y reconocimiento de colonias. También se puede establecer el diagnóstico a través del tipo de hemólisis, que es la hemólisis beta, o la identificación bioquímica, porque este es sensible a la bacitracina. También se puede dar la identificación serológica por aglutinación de partículas de látex y la inmunofluorescencia a través de los grupos A y B de estreptococo. Y se puede llegar a realizar la determinación de antiestreptolicina o ASLO, pero esta no se realiza en cuadros agudos, se realiza cuando hay cuadros a repetición. También se puede realizar el PCR y existe la detección de antígeno a través de un test rápido de detección de antígenos de estreptococos piógenes. También se puede realizar un cultivo del exudado faríngeo, pero esto está limitado a ciertos cuadros. Cuando tenemos faringitis recurrente, cuando ha existido un fracaso en el tratamiento antibiótico, cuando el paciente tiene alergia a las penicilinas o cefalosporina o cuando el microbiólogo está solicitando que se realice un cultivo del exudado faríngeo. Y también se puede indicar el cultivo del exudado cuando se sospecha que la causa de la faringitis es por Candida albicans o por Corynebacterium. Ahora tenemos otro cuadro que es la difteria. Este cuadro es una infección de las vías respiratorias superiores o nasofaringe que produce una membrana gris que cuando está presente en la laringe o la tráquea puede llegar a causar estridor y obstrucción. Cuando existe compromiso nasal se produce una secreción sanguinolenta. Esta es una infección bacteriana que es prevenible mediante la vacunación. Los bacilos se desarrollan en las mucosas o en las abrasiones de la piel. Los bacilos que son toxígenos, inician la producción de la toxina, que es la toxina dictérica, que es un polipéptido lábil al calor y es letal en dosis de 0.1 micras por kilogramo. En cuanto a la patogenia, los bacilos se desarrollan en la mucosa o en las abrasiones de la piel, se da la producción de la toxina dictérica. Esta se absorbe en las membranas de la mucosa y esta inicia la destrucción del epitelio y despierta una respuesta inflamatoria superficial. El epitelio necrótico se incrusta en la fibrina exudada y los eritrocitos y los leucocitos, y esto es lo que da origen a la pseudomembrana característica, que es esta que pueden apreciar, que es grisácea y que puede estar sobre las amígdalas, la faringe o la laringe. Cualquier intento de eliminar la pseudomembrana expone y desgarra los capilares y esto puede llegar a provocar un sangrado. Los bacilos que están dentro de la membrana continúan la producción de la toxina activamente. Estas se absorben y dan como resultado daño distante como degeneración parenquimatosa, infiltración grasa, necrosis en el músculo cardíaco que puede llevar a una miocarditis. También puede afectar hígado o riñones provocando una necrosis tubular. También puede llegar a afectar glándulas suprarrenales y a veces se pueden acompañar estos cuadros de hemorragia grave. Puede llegar a establecerse en los ganglios linfáticos regionales y estos se tornan inflamados. Con relación a la resistencia e inmunidad, debido a que la difteria es principalmente el resultado de la acción de la toxina formada por el organismo en el lugar de la invasión por parte, la resistencia a la enfermedad va a depender en gran medida a la disponibilidad de antitoxinas neutras específicas en la circulación sanguínea y en los tejidos. Se ha visto que las toxinas provocan desmielinización del tejido nervioso y esto puede llegar a provocar parálisis muscular, miocarditis, parálisis del paladar blando, parálisis de los músculos de los ojos y parálisis de las extremidades. Pero la parálisis muscular y la miocarditis son las que se han visto asociadas a mortalidad. El diagnóstico en cuanto a la clínica, este se puede manifestar con dolor de garganta, fiebre baja, puede presentar postración y disnea, que esto puede evolucionar a una obstrucción de la vía respiratoria y
posteriormente a una asfixia. También se puede dar un edema en el cuello que recibe el nombre de cuello de toro. Esta bacteria se disemina por las gotitas de las secreciones respiratorias o por el contacto con individuos susceptibles. En cuanto al diagnóstico, puede ser clínico. Encontramos un paciente con el edema característico en cuello y encontramos la pseudomembrana, sospechamos de manera inmediata difteria. Y sobre todo si es un paciente que sabemos que no ha sido inmunizado. El diagnóstico de laboratorio puede ser a través de cultivo, donde las colonias toman o adoptan una coloración negra. Las pruebas de toxigenicidad se van a realizar porque recordemos que esta produce la toxina y los anticuerpos que se producen son contra la toxina. Y acá podemos encontrar métodos de inmunoprecipitación, el PCR que detecta el gen de la toxina, ensayos de inmunoabsorbentes ligados a las enzimas para detectar la toxina y también se puede realizar ensayo de tira inmunocromatográfica para la detección de la toxina y esta es una prueba altamente sensible. La prevención de la difteria es a través de la aplicación de la vacuna pentavalente y DPT. La otitis media aguda es el otro cuadro en vía respiratoria superior y esta es una infección del oído medio que generalmente es una afectación de tipo bacteriana y es muy frecuente en la consulta pediátrica. Esta puede ser agudo crónica, puede ocurrir con o sin síntomas y antecede de infección viral de las vías respiratorias superiores. Generalmente este cuadro se da en los niños de 6 a 18 meses y esto está asociado a un rasgo característico anatómico y es que la trompa faringotimpánica en los niños es más corta, es ancha y tiene esta disposición horizontal, a diferencia de un adulto, donde es menos ancha y tiene esta disposición diagonal. En cuanto a la etiología, esta puede ser provocada por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo 9, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y también por otros bacilos gram negativos y también puede ser provocada por virus en un tercio de los casos y por hongos como Candida albicans, pero el 90% de los casos es provocada por Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Los factores de riesgo para desarrollar otitis media aguda es la prematuridad, el bajo peso al nacer, que sea un menor de 2 años, una historia familiar, la inmunidad alterada, anomalías craniofaciales, enfermedad neuromuscular, alergia, que asista a una guardería, que vive en condiciones de hacinamiento, bajo nivel socioeconómico, que esté expuesto al humo del tabaco o a otros contaminantes, el uso de chupete en los niños y la posición al dormir en decúbito prono. Este cuadro es más frecuente en la temporada de invierno y otro factor de riesgo es el hecho de que los niños no reciban lactancia materna y utilicen de manera prolongada la pacha. En cuanto a la patogenia, se va a dar lo que es la sobreproducción de moco. Esto experimenta una eliminación alterada que ocasiona la presencia del exudado en el oído medio, que también va a asociarse a edema inflamatorio de la mucosa. También se puede dar la parálisis temporal de los cilios en el oído por exotoxinas bacterianas, que esto limita más la eliminación del exudado. Y este exudado puede obstruir la trompa de Eustaquio y puede alterar o afectar la apertura de las trompas de Eustaquio. Se da lo que es la eliminación del exudado hacia la microcirculación de la mucosa del oído y se produce una presión negativa y ocasiona un trasudado de líquido en la hendidura del oído medio. En cuanto a las manifestaciones clínicas, va a estar la otalgia, la hipoacusia, la fiebre, la anorexia, los vómitos, la diarrea y los hallazgos a la exploración va a ser el tímpano eritematoso y abombado, disminución de la motilidad del tímpano, perforación de la membrana timpánica con otorrea. Y el diagnóstico es clínico, también se puede realizar otoscopía,
timpanocentesis y también se pueden realizar cultivos de las bacterias. Las complicaciones son la otitis media supurativa, mastoiditis, laberintitis, acceso retroauricular y parálisis facial y meningitis. Por último, tenemos el cuadro de sinusitis aguda, que esta es una inflamación de la mucosa de los senos paranasales de menos de 4 semanas de evolución. La etiología puede ser infecciosa y no infecciosa y hasta un 70% de los casos ha estado asociado a un cuadro de otitis media aguda. Las bacterias responsables de la sinusitis son principalmente Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. El diagnóstico puede ser clínico a través de laboratorio y el radiológico, que lo pueden revisar posteriormente en la conferencia. El último patógeno que abordaremos es Haemophilus influenzae, que entra al cuerpo del huésped a través del sistema respiratorio. Puede tener una diseminación local hacia los senos paranasales o hacia el oído medio. Estos pueden llegar también a lo que es el torrente circulatorio y se pueden alojar en otras zonas, como es en la meninge y en las articulaciones. En la meninge puede llegar a provocar meningitis y en las articulaciones artritis séptica. En pacientes que pueden tener afectaciones que disminuyen el aclaramiento mucociliar, como personas que fuman, personas que tienen fibrosis quística, personas que padecen o sufren EPOC, puede llegar a provocar bronquitis y neumonía. Y también se ha descrito una afectación grave por Haemophilus influenzae, provocando laringotraqueitis obstructiva fulminante con epiglotitis, que constituye una emergencia, donde hay que incluso realizar traqueotomía en pacientes o intubación inmediata para salvar la vida de las personas. Cuando se da la infección en vías altas, puede llegar a provocar una neumonitis y epiglotitis, sobre todo en pacientes pequeños, en ancianos o en personas debilitadas. Y con respecto a la inmunidad, los lactantes de menos de 3 meses pueden tener anticuerpos maternos y los niños no inmunizados entre 3 a 5 años han adquirido anticuerpos contra el antígeno de forma natural. La inmunización de los niños con la vacuna conjugada por Haemophilus influenzae de tipo B induce los mismos anticuerpos. Y con respecto a la clínica, esta puede presentar enfermedades provocadas por el serotipo B y por el no tipificable. Las provocadas por el serotipo B tenemos meningitis, otitis media aguda, celulitis, epiglotitis, artritis séptica, coriangioitis, endometritis, sepsis neonatal, vulvovaginitis. Y la no tipificable puede provocar sinusitis aguda, bronquitis crónica, traqueobronquitis aguda, neumonía y coriangioitis. El diagnóstico puede ser clínico, puede ser de laboratorio, donde se utilizan muestras biológicas como esputo, pus, sangre, líquido cefalorraquídeo y se puede realizar tinción de Gram. Y en el cultivo, lo característico es el fenómeno satélite que se puede dar en los cultivos donde se están aislando estos microorganismos. Este microorganismo se siembra en agar sangre de oveja y se realiza también una siembra con Staphylococcus aureus, el cual va a proporcionar el factor B para que Haemophilus influenzae se desarrolle en pequeñas colonias alrededor de esta. El crecimiento en agar sangre es solo un fenómeno satélite alrededor de las otras bacterias y esto es característico para establecer este diagnóstico. También se puede realizar diagnóstico por serología con aglutinación con antígeno específico y pruebas moleculares como PCR. Y la prevención de esto es a través de la aplicación de las vacunas monovalentes o combinadas, que es la pentavalente, que se aplica en los 2, 4 y 6 meses. Bueno, con esto culminamos el video, pero pueden profundizar en la conferencia que estará disponible en la plataforma.